Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y agradezco que nuevamente estén conmigo aquí el día de hoy para poder platicar de distintos temas de ciencia espiritual, alquimia, misterios y esotérica en general. Estoy muy contenta de que me acompañen y el tema del día de hoy será los de la ley del uno, el impulso que conocemos como Ra y lo que muchos hemos leído en el material de la ley del uno. En el canal ya hemos platicado de distintos conceptos como los de la ley del uno, Ra, el material de la ley del uno, etc. Pero en específico en el video de las tablas Esmeralda platicamos sobre los de la ley del uno. Este concepto de conciencias elevadas que nos han acompañado a través de las eras, a nosotros los seres humanos, en ese proceso de experimentación, anclaje e integración de lo que sería nuestro diseño divino en sí, y del proceso de nuestra esfera, que es la Tierra, en el comienzo de ese gran sueño, de ese sueño en el que Gaia, la Tierra, comenzó a manifestarse y también nosotros como conciencias, porque tuvimos un proceso similar donde comenzamos a crear lo que sería nuestro diseño divino para habitar la materia. En las eras previas a la nuestra, porque esto es un proceso cósmico que se replica en distintos sistemas solares. Sin embargo, yo me voy a enfocar al proceso que ha vivido nuestra esfera, la Tierra. Y de estas fases, que son 7 fases cósmicas que están replicando justo un proceso de creación, un proceso de movimiento de la energía, como lo es el Kundalini, como los 7 señores que sostienen las densidades más altas, etc. 7 fases que han dado pie y que siguen nuestro proceso de ascensión como conciencias individuales, como fractales y como esfera, que es Gaia, para su ascensión planetaria y todas las conciencias que habitamos en ella. Estas fases, la primera, hay una descripción amplia, sin embargo, en este video no me voy a enfocar como a profundizar. Va a ser una descripción muy general, solamente como para empezar a anclar cierta información, y haré un video particular para estas 7 eras cósmicas o estos 7 puntos de nuestra historia cósmica como esfera. Pero voy a empezar por esa primera fase que conocemos como la era de Polaria. Muchos lo describen como un proceso donde había seres de Polaria, donde había ciertas características. Sin embargo, esta era es previo a donde ni siquiera se había manifestado el sueño de la Tierra. Es decir, aún era uno con el Sol central. Ni siquiera había comenzado su proceso de manifestación en sus sublogos. Era como esa primer fase antes de comenzar su experimentación. Y hablo de la experimentación en el éter, porque una vez que comienza a experimentarse en el éter, sigue la fase de poder bajarlo a la materia. Entonces, en este proceso, aún nuestros sublogos y las esferas, en el caso particular de nuestra Tierra, o de la Tierra más bien, aún era uno con el Sol central. Es decir, si lo pudiéramos describir en un proceso físico, cuando hay llamaradas solares, podemos ver como una eyección de masa, como una eyección de plasma, de energía, que es lo que ya se llaman tormentas solares. Esa eyección de plasma es energía pura del Sol. Lo mismo aplica
para nuestro gran sol central. Entonces, en esta primer fase o en esa primer era, la Tierra aún ni siquiera comenzaba su proceso en el éter. Estaba aún en un proceso de luz. Es como si se viera solo fotones y luz y plasma existiendo, porque no terminaba ni siquiera esa adición al éter. Recordemos que en el éter habita el todo. Entonces todo lo que existe en el éter empieza a bajar a la materia y se puede materializar. Sin embargo, en esta era polaria se toma como si fuera una era fuera de las eras, porque aún habitaba en el mismo mentalismo, es decir, en el gran sol central, en la singularidad, sin comenzar a experimentarse aún ni siquiera en un sublogos. Entonces sería como esta primera fase de existencia del todo. La segunda es la fase de hiperbórea. Hiperbórea, de hecho, está relacionada en mucha información que he visto a seres gigantes y seres que habitaban en la parte de los polos de la Tierra. Sin embargo, más allá de esa descripción un poco más hipermaterialista, la energía que comenzó a habitar una vez que la Tierra se visualizó a sí misma a través de su sublogos, que es el Sol, y que este sublogos es un fractal del gran Sol central, que también se visualizó a sí mismo. Recordemos que todo va bajando entre densidades, y el sublogos da pie a, más bien el logo central, que es la singularidad, da pie a sublogos, que a su vez permiten la generación de vida, la generación de esas esferas a nivel material, que es donde albergan o viven las conciencias de distintos reinos. Entonces, aquí en Hiperbórea, la Tierra ya había comenzado su proceso como conciencia, como esfera, pero aún no tenía estas conciencias que le habitaran. Había seres etéreos aún que ya existían en el éter, pero estaban comenzando ese sueño, ese proceso de creación, pero aún sin ni siquiera una polaridad como tal, solo éter, solo energía. Por ello lo describo como éter, porque es como si se viera como gas, como energía vaporosa, que aún no tiene una forma, que está dispersada, pero que ya existe en sí porque habita en el éter. Hiperbórea, por ello, está relacionado con el chakra raíz, porque sería este primer impulso, como nuestro chakra raíz, que es aún no está cargado de una polaridad, porque es el impulso primario del todo. Hiperbórea representaría lo mismo. Posteriormente da paso a la siguiente era. Algo muy importante antes de seguir. Las eras no son procesos así literales, donde era polaria se corta y empieza hiperbórea literal. No. Una era se va empalmando con la otra, porque es un proceso evolutivo. En el cosmos todo evoluciona, todo tiene ciclos y todo se tiene que ir entrelazando. No es como que terminara una y empezara inmediatamente otra, sino que las cosas van cambiando en el éter, se van creando y vamos viendo su manifestación en la materia. Por ello, aquí en Hiperbórea, donde el éter era lo que abarcaba el todo, porque es el impulso primario, el chakra raíz, aún no veíamos materializado nada. Si lo hubiéramos ejemplificado en la historia material de la Tierra, sería ese proceso donde la Tierra todavía estaba en creación, donde no había seres todavía, donde estaba como mucho gas, no había ni siquiera volcanes, estaba todavía muy caliente la Tierra, muy nueva. No había nada que lo habitara más que microorganismos. Sí, lo describiría así, como unos microorganismos que aún no han permitido el dar paso a la vida, el permitir el que existieran otros reinos, el reino vegetal, el reino animal, los seres humanos, etc. Pero bueno, la siguiente era es Lemuria. En Lemuria había en el éter y en la materia
mucho más reinos concretados. Lemuria es esa fase o esa era donde comienza realmente el sueño de Gaia, es decir, el bajar del éter todo lo que ya había soñado Gaia como conciencia y empezarlo a bajarlo a la materia, porque dio paso a albergar vida o reinos vegetales, los reinos animales, minerales y el inicio de lo que sería los humanos, es decir, esa primer gestación. ¿Por qué? Porque está asociado a la energía femenina de Lemuria, de nuestro diseño divino antes de convertirse o materializarse en algo aquí. Lemuria también se asociaría a integrar a la energía femenina, es decir, el chakra sacro. Si vemos, vamos subiendo, ascendiendo del primer impulso. Antes de todo existe la singularidad, que es polaria, está fuera de las eras, hiperbórea, que está asociado al chakra raíz, y lemuria al chakra sacro. Una vez que esta energía empezó a integrarse y a dar paso a esos primeros seres un poco más materiales, pero que aún estaban como en una fase donde no terminaban de materializarse del todo. Es decir, no había este diseño que conocemos actualmente, que bueno, este que conocemos es muy material, pero eran los inicios. Estas eras llevan eones de tiempo, no pasan de un momento a otro y hay razas raíz que existieron, que de hecho las describe Rudolf Steiner en sus libros, y que son como esas razas que dieron pie a subrazas que evolucionaron, y que de esa evolución las razas que lograron como integrar mucho más conocimiento, sabiduría, información, adaptarse al medio físico y al medio sutil, lograron avanzar. Y el resto de las razas se convirtieron en unas razas un poco más materiales, más hipermaterializadas. Pero bueno, eso lo vamos a tocar en otro video. Entonces, una vez que termina o empieza a empalmarse Lemuria con la nueva era, que es Atlantis, comienza la integración de la polaridad masculina, es decir, integrar la mente, la dualidad, la individualidad. Aquí es donde se describe por primera vez que empieza ya un proceso de reconocernos como individuos más allá del colectivo, no como un grupo, sino como un individuo. Integrar la memoria a nuestros procesos de cognición del entorno y también la dualidad. Nuestro cuerpo comienza a materializarse y a concretarse, es decir, aquí es donde aparece la división de los sexos, es decir, hombre-mujer, cosa que en Lemuria no estaba marcado, o sea, había energía femenina y masculina. Sin embargo, el cuerpo físico, el cuerpo material no estaba tan con rasgos tan definidos como los ubicamos el día de hoy. Hoy lo vemos como hombre-mujer, a pesar de que ambos tenemos energía femenina y masculina. Pero en la era de Lemuria no era así. Era un diseño un poco distinto al que evolucionó hacia Atlantis. Aquí ya había una división de los lóbulos cerebrales que permitió o dio paso a ciertos procesos cognitivos, a ciertos procesos espirituales, porque el proceso espiritual era distinto al de Lemuria. Y esto aplicó en todo. Existía la dualidad mucho más marcada porque ahora ya se había integrado la otra polaridad. El contraste, esa marca de equilibrio entre femenino y masculino, y por ello lo pudiéramos percibir como si esto hubiera concretado su proceso de manifestación en la materia, porque realmente ya nos percibíamos dentro de nuestro diseño divino que habíamos elegido
para manifestarnos y experimentarnos en la materia y en el éter también, porque todo tiene su representación en el éter. Sabemos que en Atlantis hubo una caída y aquí llevamos 4 eras. Harían falta 3 eras más, que son las que estaríamos viviendo posteriormente y que nos llevarían a ese proceso de ascensión tanto individual, es decir, como conciencia individual, y ascensión colectiva, es decir, como seres que habitamos esta esfera, y la esfera en sí ha tenido su propia ascensión, que es lo que hemos platicado y descrito como eso de la ascensión a la 4ª densidad, es decir, al chakra corazón, y que algunos conocen como el 5D o ascensión a 5ª dimensión. Pero aquí siempre hemos platicado en términos de densidades. Entonces, ese proceso de comenzar primero la caída, como lo hace la misma singularidad, la singularidad empezó su proceso de manifestación hacia abajo, es decir, a caer entre densidades, y luego llega un punto de equilibrio donde tiene que comenzar su ascensión. Lo mismo pasaría con la historia de la Tierra. Comenzó su experimentación de la singularidad hacia abajo para caer entre densidades y luego comenzar a subir de nuevo en ascensión para integrarse a el Sol central nuevamente. Pero aquí también hay un tema particular en nuestra historia cósmica, en nuestro mapa, en lo que representa a la Tierra. Como en Atlantis hubo una caída abrupta, es decir, muy fuerte, donde la caída fue en un proceso de cataclismo para poder salvar a la Tierra como tal, de pasar procesos similares a los que vivió Marte, a los que han vivido otras esferas donde destruyen físicamente y por lo tanto etéricamente la conciencia y las conciencias que habitan en esas esferas. Lo que sostiene a nuestro sistema permitió que hubiera un proceso como de reinicio, y este proceso fue la caída de Atlantis en ese cataclismo de la inundación de Atlantis. Pero aquí comienza esa caída, una creación sintética de una 8ª esfera, lo que ya hemos platicado en el canal, que va a tener su propio video, ese lo voy a hacer aparte. Y esa 8ª esfera es una esfera hipermaterial que no tiene línea del tiempo dentro de ese proceso que lleva nuestra esfera en su sistema, en sus sublogos, y que vendría estando fuera de tiempo y de espacio. Lo que describen en las tablas Esmeralda como lo que está fuera de la curva y en la oscuridad. Si recordamos, Todd describe que si tratamos de ir fuera de la curva, nos encontraremos con unos cancerberos y una descripción que hace que nos harán pasar por ciertos procesos de oscuridad, etc. Pero realmente sería esto, como de salirnos de esa curva tiempo-espacio que es el ciclo natural que llevaría las cosas en el cosmos. Esta 8ª esfera está fuera. Si lo vemos en un mapa, está Polaria, que sería, voy a tratar de poner una imagen como para ejemplificarlo. Está Polaria, Hiperbórea abajo, Lemuria, Atlantis, y de ahí comienza hacia arriba otra vez a ascender las demás eras. Pero aquí esa 8ª esfera está por debajo de Atlantis, es decir, la caída más baja en la materia, algo que está fuera de la creación y que sería algo sintético, que es lo que muchos pueden conocer como ese proceso de crear otra esfera sintética. Pero bueno, ya no voy a entrar en eso porque va a tener su propio video. Polaria es la era donde la esfera aún estaba unida al Sol central y los seres eran de luz como tal y no estaba ligada a ningún chakra,
a ninguno de los 7 chakras. Es el impulso de la singularidad aún dentro de la mente, es decir, de la singularidad del mentalismo. Hiperbórea dio paso a esa separación de las esferas del Sol central a un sublogos y la Tierra comenzó su materialización o manifestación en sí. Lemuria permitió integrar la polaridad femenina a la esfera y que los seres humanos comenzaran su proceso de creación como tal. La percepción del ser humano está muy ligada al espíritu del todo aquí en esta era de Lemuria, porque aún no había memoria, o sea, no había ese proceso mental de la memoria porque no se había integrado la polaridad masculina. Y por lo tanto los procesos de experimentación eran a través de la sensación del entorno y del colectivo. Es decir, no había individuo, todo era como genérico, como un colectivo, y era a través de la percepción. O sea, no, experimentábamos y no recordábamos porque no se había integrado la memoria. Aún no podíamos alcanzar a concebir lo que era el individuo. En esta era, en Lemuria, existían seres que evolucionaron en su espíritu y que es lo que describe Rudolf Steiner en sus libros como el comienzo de la integración de grupos que conectaban con seres superiores. En el material de Rudolf, él describe que estas personas, voy a decir personas, pero realmente estos seres, porque aún no eran humanos, pero no habían terminado su proceso de manifestación. Pero estos seres que estaban empezando a tener como esa manifestación, sin aún concretarse, a su vez conectaban con conciencias superiores que les ayudaban o como que les empujaban a poder avanzar en sus procesos, pero no desde una intervención, sino desde un proceso de acompañamiento, es decir, de acompañarlos en irse experimentando, pero no intervenir, es decir, no dar información como muchos dicen o traer cosas del espacio, no, porque son seres de conciencias elevadas que más adelante vamos a describir. Y en Atlantis se permitió integrar la polaridad masculina. Es el comenzar los procesos de abstracción del entorno, no solo a través de las sensaciones, sino ya agregar la memoria. Y esto dio paso a racionalizar ya nuestras acciones y dejar un poco la percepción como personal en un todo, en un colectivo. Es decir, ya no solo era una masa, era un yo, un individuo. Y esto dio paso a reconocernos como justo esto, como un individuo que no solo estaba habitando en un todo, sino que también se reconocía así como una conciencia. Bueno, como el inicio de este reconocimiento de conciencia. Hay que recordar, que Atlantis, los seres y todo lo que habitaba en la Tierra estaba en una densidad más alta a la que habitamos actualmente. Pero aquí es donde comienzan estos grupos a formarse un poco más marcados, más estructurados. Y son los grupos que hablamos en Lemuria, donde ya estos seres humanoides, o humanos, más bien humanos, que aún no terminaban como de concretarse, empezaban a conectar con ciertas conciencias elevadas que nos acompañaban. Y en Atlantis ya se forman estos grupos donde eran guiados por iniciados que venían de Lemuria, de estas eras previas, y que compartían esta sabiduría que habían adquirido de seres superiores y comenzaron a desarrollarla en escuelas místicas en esta esfera. Comencé haciendo un resumen, traté de hacerlo breve, pero creo que fue un poco amplio, de las eras, porque voy a hacer su propio video, pero porque esto dará pie
a unir lo que o dónde se integra Ra, los de la ley del uno, entre una de estas eras y cómo es que se integran, es decir, por qué está relacionado con Atlantis, con el concepto de Ra, con el material que hemos platicado de la ley del uno y que todavía no adentramos, pero lo haré próximamente. La historia cósmica de nuestro sistema, es decir, ese sublogos que permite el sostener distintas esferas que a su vez sostienen o permiten que habiten otras conciencias, como la humana, la vegetal, la mineral, etc., está marcado en 7 eras. 7 porque sería una representación espejo de lo que sucede en los reinos superiores. Recordemos que ya hemos hablado de lo que representa el 7. Los 7 chakras, los 7 días de la semana, las 7 densidades, las 7 conciencias superiores, etc. En el video del principio de creación platicamos sobre lo que es Ra. En los libros de la ley del uno lo describen como un complejo colectivo, es decir, un complejo de memoria colectiva, y tiene mucho sentido porque sería este impulso que alberga el todo lo que es decir, la singularidad en sí misma. A nivel etérico, Ra es el impulso primordial, es decir, la singularidad como tal, el primer impulso que existe antes del todo, porque es el todo en sí, y sería esa conciencia primaria que comienza en el mentalismo, a experimentarse a sí misma y que da paso a ese proceso cósmico en el que nosotros estamos habitando, viviendo, y que se replica en todos los sistemas, en todos los sublogos, etc. Ra sería el gran logos, el sol central que físicamente y etéricamente sostiene a todos los sublogos, a todos los sistemas y a todas las conciencias que habitan en ellos, y tanto a nivel físico como metafísico también, porque recordemos que el éter y la materia están unidos. Todo lo que habita en el éter tiene su manifestación física. Ra sería lo que se describe como ese concepto del gran espíritu, de Dios, el sol central o la singularidad en sí. Por eso hace mucho sentido esta descripción que hacen en el material de la ley del uno, porque recordemos que este material es una canalización de 3 personas que logran bajar o anclar información de esta figura, de este concepto, porque para no profundizar en el concepto que yo tengo de Ra, sino en lo que se describe en los libros, de esta conciencia, y esta conciencia responde a lo que ellos preguntan como esto, como un complejo de memoria colectiva. Pero la descripción profunda, de acuerdo a lo que yo entiendo, sería esto. Pero bueno, como en el material de los libros de la ley del uno se describe así, yo lo voy a tomar como lo hemos hablado en el canal, que es como este impulso de conciencia primaria, es decir, la singularidad, este impulso cósmico donde albergaría a el todo. Voy a poner un mapa para poder como resumir la estructura, o sea que tengo como en mi mente, y poder ejemplificarla a manera de visualizarla, con todo lo que ya hemos platicado en otros videos y anclarlo a esta información. Si vemos en la imagen, podemos ver la Ra como este impulso cósmico que sería la singularidad. De ahí comienza su experimentación, pero a nivel etérico, es decir, en el todo. Ya hablamos en el video de los salones de Amenti y el éter, lo que es la descripción
del etérico como tal. Entonces existen 12 Elohims que sostienen a nivel etérico a el todo. Pero esto es como una malla que sostiene. Sin embargo, la primera densidad donde ya se experimentan conciencias como tal, conciencias que están cercanas a la singularidad, albergarían 7 conciencias. 7 conciencias que habitarían en esta densidad superior y que no voy a ahondar en las 4 primeras porque aún no hemos hablado de estas conciencias en el canal. Lo haremos pronto. Sin embargo, hay 3 que sí hemos descrito, que es Hermes, Tod y Mercurio. Si lo vemos aquí en la imagen, esta densidad superior o los reinos superiores tiene estas 7 conciencias y a los 12 Elohims, que los Elohims son ese sostén etérico, que es distinto a ser una conciencia como tal. Por eso están marcados diferentes. Y estos impulsos de conciencias cósmicas se harán el más alto nivel antes de integrarnos a la singularidad. Si vemos aquí en la imagen, el gran sol central, o Ra, es el sol blanco, con estos 12 Elohims que lo sostienen y las 7 conciencias elevadas, que son estos impulsos cósmicos cercanos a la singularidad como tal. Entonces, este ejemplo es muy importante porque nosotros aquí en la era de Atlantis asociamos a Ra como un ser, y en la era posterior a Atlantis lo describían como un dios los egipcios. Entonces va más allá de eso, es algo mucho más profundo y que va ligado a lo que es la ley del uno, a lo que describe, a lo que representa y a lo que vemos descrito en el material de esta canalización y a lo que estamos platicando aquí en este video. Es muy importante nombrar al sol blanco o al gran sol central porque es el impulso de ascensión como tal. Es decir, este impulso de ir de nuevo al inicio o regresar a la singularidad en sí. El habitar el alto astral, los reinos superiores y volver a la fuente. Es decir, volver a ser uno. En nuestro sistema o en nuestros sublogos, este proceso se replica, es decir, tuvo su experimentación hacia las densidades y volveremos a ascender, que es un espejo de los procesos que suceden en todo el cosmos. De nuevo, el principio de correspondencia, como es arriba, es abajo. Pero en específico nuestra esfera, la Tierra, que es donde estamos habitando en este momento y que estamos encarnados, ha tenido su propio proceso cósmico y en particular hubo 2 eras que estuvieron marcadas por caídas de conciencia, que fue Lemuria y Atlantis. En la era de Atlantis, que fue una era marcada por la materialización física y metafísica del concepto de nuestro diseño divino y de la propia Tierra, porque también la Tierra ya estaba concreta, o sea, ya había terminado como ese proceso de concretar lo que la Tierra quería materializar en sí como conciencia. Y nosotros, como humanos, ya teníamos este cuerpo material, este cuerpo que estaba alineado a nuestro diseño divino. Entonces había un proceso tanto en el éter como en la materia. Pero dentro de las escuelas místicas de Atlantis, que ya estaban un poco más estructuradas, porque a pesar de que en Lemuria comenzaron los inicios de estas escuelas, donde comenzaban a integrarse seres o a iniciarse más bien seres con seres de conciencias superiores, aquí
en Atlantis ya se había estructurado esta forma de las escuelas místicas y de muchos arquetipos como el del rey, que es el coronado o el que canalizaba, o la María, aquella sanadora que navegaba sus aguas, el Merlín, que era el alquimista, el Mercurio que develaba y resguardaba misterios, etcétera. Como en todo, había dos grupos, porque la era de Atlantis estaba marcada por la dualidad. Y aquí, digo, el ejemplo es que ya habíamos desarrollado dos lóbulos, dos ojos, dos sexos, dos manos, etcétera, que eran un vestigio de esa materialización de la dualidad. Aquí estaba muy marcada. Pero dentro de estas escuelas místicas que nacieron, existían los de la ley del uno, es decir, los que habitaban el impulso del sol blanco. Y a su vez, algunos que comenzaron a perderse un poco dentro de sus procesos internos y a desvirtuar o distorsionar la información y lo que ocurría en ellos, eran llamados los hermanos de la oscuridad, lo que conocemos como Belial o el sol negro. No voy a ahondar en este video en las caídas de conciencia o del impulso de Belial porque lo vamos a hacer en otros videos, pero sí en los de la ley del uno. Esta información, o más bien lo que representaban ellos hacia nuestra historia como la Tierra y hacia nuestra historia como conciencias que la habitamos. En las tablas Esmeralda y en el video de los salones de Amenti, platicamos sobre estas conciencias superiores que tanto en el éter, es decir, en Amenti, y en la materia, es decir, en la Tierra, nos acompañan y nos sostienen. Estos 7 señores del tiempo-espacio que están habitando la materia, es decir, en algún punto estuvieron encarnados en seres de luz, porque así los describen como seres luminosos y grandes. Pero no estoy hablando en un sentido literal, sino que recordemos que en la era de Atlantis, al ser una tierra que habitaba en otra densidad distinta a la nuestra, sí había dualidad, sí había materia, pero no era una materia tan densa como esta, como la tercera densidad. Entonces, aquí los seres todavía podían tener o resguardar en sus cuerpos físicos ciertos rasgos de luz que les permitiera habitar la Tierra. En este punto donde estamos nosotros, en tercera densidad, como humanos, porque la Tierra ya ascendió a cuarta densidad. Pero nosotros que estamos en ese proceso de término de esta era, no pudiéramos habitar cuerpos de luz tan intensos como se habitaban en la era de Atlantis. Aquí esos seres de conciencias elevadas que estaban encarnados como Thoth, como otros que no he descrito aún, que estaban aquí encarnados, podían acompañarnos en nuestros procesos, encabezar estas escuelas místicas para permitirnos integrar información y reconocernos, pero siempre desde el libre albedrío. Nos apoyaban a nosotros como conciencias que estamos habitando las esferas en nuestros procesos de creación como tal, es decir, en nuestro proceso de materialización como humanos, en nuestro proceso de integración de cierta información, toda esta consolidación que se estaba realizando tanto en Gaia, es decir, en la Tierra, como esfera, y en nosotros como conciencias humanas. Aquí el contacto era mucho más cercano y consciente. En la era de Lemuria, donde ya había estas conciencias humanas habitando la Tierra, pero que aún estaban en una fase, y en Atlantis, donde estábamos un poco ya concretados, donde más bien ya estábamos concretados como diseño divino, nos estaban acompañando de distintas maneras, pero siempre estaban ahí con nosotros. Este grupo de los 7
que son los de la ley del uno, que encabezan las escuelas místicas para los iniciados y que compartían para nuestra propia expansión de conciencia la sabiduría, toda esta información que nos permitía a nosotros reconocernos y desarrollarnos como seres. Pero hay 3 máximas o 3 caminos que los de la ley del uno describían, y de hecho en las tablas Esmeralda también se habla de esto: los caminos del alma, que tiene 3 conceptos: el hombre, la libertad y la luz. Y describen que para liberarnos, nosotros como seres tenemos que recordar quién somos. Es decir, el proceso de liberación es recordar quién eres. Estas tres máximas o estas 3 llaves eran el acceso a las cámaras de los misterios, que una vez develadas abrían el conocimiento en sí mismo, develar los misterios y reconocerlos. En las tablas Esmeralda, de hecho, hacen alusión a liberarnos de los grilletes de la oscuridad, es decir, salir de aquello que nos ata a la esfera de la tierra y no perdernos en la materia, porque la tierra es la alusión a la materia. Por lo tanto, el recordar quién eres y el cruzar la marca de la bestia te permitirá acceder a la sabiduría. Esto ya lo hemos platicado en otros videos. Pero aquí los de la ley del uno describían, y digo, pareciera que hablo como si fueran personas, pero recordemos que estamos hablando de impulsos de conciencia y de seres encarnados o seres elevados que nos estaban acompañando. A la luz como el proceso de orden en el cosmos, y la oscuridad como el proceso de desorden. Recordemos que en el principio de correspondencia, la luz y la oscuridad son lo mismo pero en distintos grados, porque al final parte de nuestra experimentación es el poder integrar y encontrarnos en el punto medio. Pero el camino siempre será llegar hacia el orden. Por entropía tendremos que integrar todo para poder ordenarlo y habitar la luz, integrar la oscuridad y habitar la luz. Los de la ley del uno son la representación del cielo en la tierra, de las 7 conciencias superiores cercanas a la singularidad que nos han acompañado en nuestros procesos de experimentación como seres, como colectivo, y a las esferas y a todo lo que habitamos dentro de las esferas. Y en estos procesos de apertura de conciencia, es decir, el poder levantar el velo y recordar quién eres, conjurando siempre la sabiduría. Por correspondencia, y dado que estamos en una densidad material que aún no ha integrado la oscuridad, así como existían estas conciencias elevadas que venían de las densidades y reinos superiores y que estaban integrando luz aquí en la tierra, existía el grado opuesto, que era esa materialización de la dualidad tan marcada que se estaba viendo en Atlantis y que era el impulso del caos y el dominio, es decir, los hermanos oscuros, lo que se describe así dentro de las tablas Esmeralda. Este impulso estuvo acompañándonos tanto en la caída de Lemuria como en la caída de Atlantis. Sin embargo, como en Lemuria solo habíamos integrado una polaridad que era la femenina, la caída fue distinta, fue la madre oscura. Pero en el caso de Atlantis, la caída fue mucho más abrupta porque ya existía la polaridad masculina y la caída fue desde la mente. Estos 2 caídas de conciencia que vienen desde este impulso del caos
y del dominio en el caso de Atlantis es un reflejo de nuestro propio proceso pendiente de integrar la oscuridad y de una octava esfera que nació como un concepto fuera del tiempo y del espacio, como una manifestación de la hipermaterialización. La tercera densidad, que fue la densidad a donde cayó la Tierra y las conciencias que habitábamos en ella en ese momento, es la densidad más material que existe dentro del orden cósmico y dentro de este proceso del éter. Sin embargo, la octava esfera es ese impulso oscuro que intenta crear para replicar los procesos cósmicos, pero hipermaterializados. Por ello está marcado por debajo de Atlantis, porque es algo fuera del tiempo y espacio, algo sintético, que intenta crear algo que no está dentro de la energía del principio de creación, está fuera de las polaridades, fuera de estos principios que se requieren para crear en el cosmos. Al caer Atlantis, los 7 señores, tanto en el éter como la manifestación física, y digo física porque a pesar de que estaban aquí en la materia, era una manifestación distinta a la que es ahora la materia, porque Atlantis estaba habitando en otra densidad muy distinta a la nuestra, que es una tercera densidad. Entonces hay que recordar que nosotros como seres humanos y las conciencias que estamos ahorita encarnadas, aún seguimos en tercera densidad. Y la Tierra ya subió o ascendió a cuarta densidad. Sin embargo, nuestro proceso será gradual. O sea, no podemos reiniciarnos e irnos con la Tierra. O sea, tenemos que terminar nuestro proceso, nuestra rueda del samsara aquí. Es decir, lo que le llaman el apocalipsis, que realmente es la revelación, es el recobrar la sabiduría, recordar, subir el velo. Y una vez que termina nuestro ciclo del samsara, comienza nuestra siguiente era, que es ascender, es decir, encarnar nuevamente, si lo deseamos y así lo decidimos, en la nueva tierra, que es la tierra en cuarta densidad, o procesos distintos, que es quedarse atrapado en la materia, lo que se conocería como aquellos que se atrapan en la octava esfera. Pero bueno, no quiero perderme en eso. El punto es que estos 7 señores, o los de la ley del uno, se resguardan en un sentido metafórico de que ya no pueden existir las condiciones para que ellos se materialicen aquí, porque estamos habitando una esfera que aún es muy densa y que en un sentido de conciencia no está en el proceso de reconocer su sabiduría, de recordar esa sabiduría que habita en cada ser que estamos aquí en la Tierra, y por lo tanto estarían esperando a ese proceso de ascensión nuevamente gradual para poder integrarse a esta interacción un poco más cercana, que es lo que ya hemos platicado en otros videos, que todo indica que será en el momento en que regresará, pero hace alusión no a un regreso literal, sino a una integración de la sabiduría. Hay una frase que yo creo que muchos hemos escuchado, que se habla de hecho en el material de la ley del uno, y que siento que a veces ha sido distorsionado. Todos somos uno. Y esto no podría ser menos cierto. Sin embargo, el todos somos uno no se refiere a perdernos en la polaridad femenina y caer solo en la energía del colectivo. El perdernos en el éter y no sentirnos anclados a la materia. Es decir, yo soy uno con el todo, pero no me siento a gusto en la materia. No me he anclado como tal y no me reconozco como individuo, o sea, me creo parte del todo. Esto es una caída de conciencia femenina.
O por el contrario, perdernos en la polaridad masculina y decir todos somos uno en el sentido de que yo soy el centro, yo domino y todo es mente, que fue la caída de Atlantis. Esta frase es mucho más profunda, es encontrar el balance de convertirnos en los alquimistas que pueden habitar la materia y navegarla sin perderse, y que también pueden acceder a estas cámaras de los misterios, a iniciarse, a reconocerse, para recordar el proceso cósmico de ascensión que nos llevará de regreso a la fuente, a ascender y volver al sol central, a entender el yo soy, que responde a la paradoja cósmica de quién soy, que es esa paradoja que dio paso a la experimentación de la singularidad en sí misma y que nos recuerda que somos uno porque somos la singularidad experimentándose a sí misma. Bueno, en resumen, creo que fue un video largo. Traté de no perderme porque siento que era mucha información, era retomar muchos temas e integrar otra información. A veces trato como de ir rápido para no hacerlo tan largo, pero espero no haberme perdido en las ideas. Como siempre, les agradezco que me acompañen, que estén aquí conmigo escuchando, que me puedan comentar qué piensan de los temas, qué les gustaría que platicáramos aquí en el canal, y en específico en este tema que ya me habían pedido mucho hablar sobre la ley del uno, quise hacerlo en un sentido más amplio porque la ley del uno no solo es el material canalizado de Ra, es también esta idea de los de la ley del uno y lo que representan. Es algo mucho más antiguo, mucho más profundo y que va ligado al material. Sin embargo, el material es una canalización que se realizó y que sí explica muchas cosas, que de hecho voy a hacer sus propios videos porque hay mucha información que resuena con cosas que hemos platicado, con mi propia cosmovisión. Sin embargo, quise darle este sentido mucho más profundo de entender primero qué es los de la ley del uno, cómo es esta visión del todos somos uno y cómo se relaciona con Ra y el material de la ley del uno. Les agradezco mucho que estén aquí conmigo y les recuerdo que subo videos los días miércoles. Les mando mucha luz y nos escuchamos pronto.